La historia se centra en Weird, un adolescente melancólico, y Greg, su hermano menor, quien es energético y excéntrico. Ambos se encuentran perdidos en un misterioso bosque llamado Lo Desconocido. Ninguno de los dos sabe muy bien cómo terminaron muy profundo en el bosque. En el camino se encuentran con un señor conocido como el leñador. Lo observan desde lejos cuestionando si deben pedir ayuda o no. Al escucharlos, Beatriz, un ave que habla, les ofrece su ayuda. En eso, el leñador los descubre charlando y pregunta qué están haciendo ellos allí. Les advierte de la bestia, una criatura terrible que se dedica a acechar a las almas perdidas en el bosque. Los lleva a su casa para tenerlos a salvo, explicándoles que su trabajo consiste en cortar los árboles del bosque para transformarlos en aceite y mantener la luz de la linterna encendida. Greg sale en busca de su rana, pero en ese mismo instante una bestia del bosque lo encuentra y lo persigue hasta la casa. El leñador trata de ayudarlo, pero Greg lo noquea. Los chicos corren hacia el molino y se dan cuenta que esa bestia lo que quería eran los dulces de Greg. Al huir al techo, lanzan el último dulce, la bestia salta y queda atrapada en el molino, haciéndolo vomitar una tortuga, y se dan cuenta que era solo un inofensivo perro. El leñador, al notar que su molino está destruido, se desespera, pero Weird le dice que ya solucionó el problema de la bestia. El leñador le menciona que esa no es la bestia del bosque, y los manda hacia el norte a buscar el pueblo más cercano. Al seguir con su camino, Greg escucha una voz pidiendo ayuda, y se va a investigar. Se encuentra con Beatriz, atorada en un arbusto. Al ayudarla, Greg recibe un favor por parte de ella, y como sabe que están perdidos, se ofrece a ayudarlos a encontrar a Adelaide, quien les puede ayudar a encontrar el camino de vuelta a casa. Pero Weird se niega porque todo suena muy raro y sospechoso, así que decide irse al pueblo. Al llegar, notan que no hay nadie en el pueblo, pero escuchan una canción y van a inspeccionar. Ven dentro del granero, encontrando a muchas calabazas que parecían personas bailando. Todo parecía raro hasta que uno de ellos les dice que se pusieran sus calabazas, a lo que Weird entiende que todos están disfrazados. Al entrar, Weird conversa con una señora que le menciona que aún no está listo para unirse a ellos. Él le dice que lo único que desea es irse. Al escuchar esto, se detiene la celebración y cierran el granero. Aparece el jefe del pueblo, diciéndoles que tras pisar la cosecha e interrumpir su fiesta privada, son culpables de allanamiento, destrucción de la propiedad y alteración de la paz, condenándolos así a varias horas de trabajo manual. Entonces los chicos ayudan a recoger paja, recoger calabazas, cosechar maíz y cavar hoyos. Beatriz les comenta que puede ser para enterrarlos. Weird no le cree, pero Greg encuentra un esqueleto, haciendo que las palabras de Beatriz tomen sentido en la cabeza de Weird. Cuando ellos quieren huir, llegan los habitantes del pueblo. Beatriz los ayuda abriendo los cerrojos de las cadenas. Greg y Beatriz salen corriendo mientras Weird seguía hablando con los aldeanos. En ese momento, el esqueleto se levanta y se pone las calabazas, descubriendo así que todo el pueblo era de esqueletos disfrazados de calabazas. Todos agradecen a Weird y el jefe deja que se vaya, mencionándole que algún día se unirá a ellos. Mientras caminaban, se dan cuenta que Greg no está con ellos. Mientras lo buscan, llegan a una escuela. La profesora hace que Weird tome asiento en la clase, hablando de un amor que la dejó. En eso Greg se hace amigo de unos animales, pero al poco tiempo son perseguidos por un gorila. Todos se reúnen en el comedor para la hora de la comida. Greg canta una canción con ayuda de sus amigos, sin embargo, entra el papá de la profesora y enojado les quita los instrumentos musicales a los animales y los manda a dormir. Weird y Greg salen de la habitación para salvar el día. Sin querer, escuchan al padre de la profesora que desea vender los instrumentos para seguir financiando la escuela. Con esa idea cae en sueño profundo, y al despertar se da cuenta que le robaron los instrumentos. Inmediatamente se da cuenta que Weird y Greg, junto con los animales, hicieron un concierto benéfico para la escuela. Todo iba muy bien, hasta que aparece el gorila nuevamente. Weird, al enfrentarlo, se tropieza con su cordón, haciendo que se descubra que el gorila era el novio de la profesora, que sin querer se quedó atrapado en el traje. Y así todos celebran. Weird y Greg siguen buscando la manera de regresar a casa. Llegan a una taberna queriendo pedir indicaciones. Allí todos se presentan como sus profesiones en vez de sus nombres, y quieren saber quién es Weird, pero él no sabe quién es y no sabe qué responder. Pero tras escuchar sus aventuras, todos deciden que él es el peregrino, pidiéndole que cuente sus historias heroicas. Él les cuenta del leñador y la bestia. Sin embargo, todos saben quién es la bestia, contándoles que acecha en la oscuridad a las almas perdidas para que no regresen, que convierte en árboles a las almas que pierden la esperanza y después las consume en su linterna. Al escuchar esto, Weird les dice que la linterna es poseída por el leñador y no por la bestia, a lo que le confirman que quien lleva la linterna es la bestia. Entonces Weird empieza a sospechar del leñador. Al escuchar el grito de Beatriz,
Weird se roba un caballo y va en busca de ella para salvarla. Llegan donde está el leñador y ven a Beatriz inconsciente. Weird piensa que la está convirtiendo en un árbol y lo confronta, diciendo que el leñador es la bestia. Lo atacan y queman un árbol para poder escapar. Después de que huyen, el leñador se queda con la bestia, quien quería su linterna de vuelta, pero el leñador dice que tras la pelea que tuvieron, la linterna le pertenece. La bestia le recuerda que debe mantener la llama de la linterna siempre prendida, para que el alma de su hija siga con vida. Weird y Greg, por otro lado, llegan a la mansión de Endicott, haciéndose pasar por sus sobrinos, para poder robarle ya que necesitaban el dinero para poder ir con Adelaide. Endicott les cuenta que un día explorando su mansión recuerda pasar por una parte que no le era familiar y no recuerda haber construido, viendo además un cuadro de una bella mujer cayendo en un profundo amor por una fantasma. Greg se emociona diciéndole que quiere verla, así que juntos se van a buscarla. Sin embargo, Weird y Beatriz se quedan para buscar dinero. Tras escuchar un sonido, piensan que Endicott y Greg regresaron, lo que hace que se escondan en un armario. Buscan en una chaqueta dinero sin tener éxito. Entonces Beatriz les revela a Weird que antes era una humana, pero tras lanzarle una roca a un ave, esta le lanzó una maldición a ella y a su familia, convirtiéndoles a todos en aves. Por otro lado, Greg y Endicott llegan al cuadro de la mujer fantasma, donde todo estaba en caos. Entonces, el caballo le menciona a Greg que Endicott está loco, que se deshizo de la mujer de la casa y se quedó con su riqueza. Endicott se enoja con el caballo por sospechar de él, hasta que empieza a escuchar una melodía de mujer. Piensan que es el fantasma y al verse cara a cara, los dos caen desmayados. Al despertar, la mujer explica que ella es la dueña de la casa y él es el fantasma, pero la situación se resuelve cuando se dan cuenta que expandieron tanto ambas mansiones hasta conectarse. Se dan cuenta que ambos están enamorados y se dan un beso. Antes de salir, cada uno le da una moneda a Greg como agradecimiento. Con eso ya podían ir a ver a Adelaide, pero Greg tira las monedas en un estanque. Ya en el barco para ir a ver a Adelaide, los quieren bajar porque no habían pagado su boleto. Se disfrazan para estar dentro de la banda, tocan música junto con su rana cantora y los dejan quedarse hasta el final del recorrido. Como ya era muy tarde, Beatriz menciona que no deberían continuar hacia Adelaide y hacen una fogata para pasar la noche. Mientras Weird le cuenta su historia de amor con Sarah, la chica que le gusta, Beatriz le dice que mejor es no volver a casa, ya que no tiene una buena vida y que, en cambio, allí es considerado un héroe. Por esa razón, les dice que ya no hay necesidad de ir con Adelaide. En la noche, mientras todos dormían, Beatriz se va volando, hecho que es presenciado por Weird, que le persigue junto con Greg. Ella llega donde Adelaide, mencionándole que encontró a dos hermanos en el bosque. Sin embargo, no se los dará porque ellos desean volver a casa. Adelaide le recuerda el trato. Si ella le daba un niño sirviente, ella le devolvía las tijeras para que pueda dejar de ser un ave junto con su familia. En ese momento, Weird y Greg entran a la casa de Adelaide y ella los atrapa con unas cuerdas. Ellos se dan cuenta que Beatriz los traicionó, sintiéndose tristes, porque todo este tiempo los guió con la bruja. En eso, Beatriz abre la ventana y la bruja se derrite. Ellos aprovechan para escapar, sin embargo, Weird deja atrás a Beatriz, porque ya no confiaba en ella. Siguen caminando en la profundidad del bosque, donde se encuentran con el leñador nuevamente. Trata de advertirles de la bestia, pero ellos salen corriendo hacia una casa que piensan que está abandonada. Sin embargo, entra una chica a la habitación, que les dice que se escondan de su tía susurros. Al entrar su tía, le pregunta si alguien está dentro de la casa, para saber si esa noche alguien sería devorado. Ella lo niega, pero su tía sabe que está mintiendo porque puede oler a los niños. Entonces la obliga a decir la verdad con el replicar de la campana. Ella dice que están en la canasta, pero solo ve tortugas. Entonces piensa que el olor solo es por ellas y se va a dormir, diciéndole que debe limpiar toda la casa, ya que debe mantenerse ocupada por el bien de ella para evitar que el espíritu llene su ser de maldad. Weird, al escuchar todo eso, menciona que su tía es muy mala, que le va a ayudar a hacer sus tareas de la casa para que acabe rápido y después puedan escapar juntos. Al acabar, se dan cuenta que Greg despierta a la tía susurros. Ella, enojada, dice que se alejen de su sobrina o serían devorados. Al no encontrar la campana, ellos corren a encerrarse en un cuarto. La tía les dice que abran antes de que sea tarde o su sobrina se los comerá. En ese momento, la niña se transforma en un monstruo, pero ellos escapan por la ventana, con ella siguiéndoles atrás. Se caen en el estanque y Greg agita a la rana diciendo que ésta se comió la campana. Entonces Weird, con el replicar de la campana, le ordena al espectro salir del cuerpo de la niña y no volver jamás. Al ser liberada, ella se queda junto con su tía en la casa, quien le agradece por salvar a su sobrina. Aunque Weird ha salvado a varias personas durante su viaje, no se siente feliz, ya que cada día están más lejos de casa y sin saber cómo volver.
La bestia, que los estuvo observando en todo momento, menciona que ya mismo la esperanza se les acaba y podrá aprovecharse de eso para capturar a los niños. A la mañana siguiente, Will se siente muy desanimado para seguir con su plan de volver a casa. Piensa que es imposible regresar, echándole la culpa a Greg de todo lo que pasó y de por qué están perdidos, diciéndole que no le moleste y se van a dormir. Esa noche, Greg sueña con ángeles, animales y cosas raras. Todo era paz y amor hasta que dejan salir al viento del norte, que es malvado, pero Greg lo atrapa en una botella, y por esa razón la reina de las nubes le concede un deseo. Entonces Greg desea volver a casa y quiere llamar a Weird para irse, pero la reina de las nubes le dice que él no puede acompañarlos, ya que la bestia ha reclamado su alma. Entonces Greg pide su deseo, el cual es cambiar de lugar con su hermano, desapareciendo junto con la bestia. Cuando Weird se despierta, se da cuenta que la bestia se llevó a Greg. Intenta seguirlos, pero cae en el agua helada. Un pez junto con Beatriz en un bote lo rescatan, pero él queda inconsciente. Es ahí cuando nos cuentan la historia de por qué ellos están perdidos en el bosque. Resulta que una noche de Halloween, Weird sale con una cinta grabada por él donde recitaba poesía y tocaba clarinete, dispuesto a entregárselo a su amor platónico Sarah. En el camino se encuentra con Greg, quien le pregunta a Weird sobre la cinta. Él menciona que desea dársela a Sarah y le da a Greg para que vea la cinta, pero él decide entregársela a Sarah por Weird. Corre hacia ella, pero sus amigas se interponen. Greg les entrega la cinta. Ellas dicen que se lo darán por Weird, mencionándole además que debe darse prisa porque Jason la invitó a la fiesta de Halloween. Eso altera a Weird, que se va rápidamente con Greg hasta que se da cuenta que las amigas de Sarah se quedaron con la cinta y va a la fiesta para poder tener su cinta de vuelta. En la fiesta, las amigas de Sarah mencionan que le pusieron la cinta dentro de su chaqueta. Ella, al encontrarse con Weird, le menciona que todos van a ir al cementerio y lo invita, pero él se niega. Aún así, lo sigue junto con Greg hasta el cementerio. Atrás de una lápida escondido, ve todo lo que están haciendo, hasta que Greg sale para distraerlos y delata a Weird, quien, avergonzado, trata de dar una excusa del por qué están allí. En eso, llega la policía, haciendo que todos salgan corriendo. Weird y Greg suben el muro del cementerio y saltan al otro lado, lugar donde encuentran a su rana, pero se dan cuenta que justo viene un tren a toda velocidad hacia ellos. Los chicos saltan, empezando a rodar hasta un lago en donde empiezan a hundirse. Weird se levanta rodeado de la familia de Beatriz, quienes le dicen que no puede salir en medio de la tormenta, que no podrá ayudar a su hermano si muere. A lo que él le contesta que tampoco lo ha ayudado estando vivo, y se va. Mientras tanto, Beatriz encuentra a Greg junto con la bestia, pero la tormenta la aparta hasta encontrarse con Weird. Ella le dice dónde se encuentra Greg y juntos van a buscarlo. Por otro lado, el leñador escucha el canto de la bestia y sale a inspeccionar, encontrándose con Greg convirtiéndose en un árbol. Es de ahí cuando cae en cuenta que los árboles que él talaba eran las almas de todos aquellos que se perdían en el bosque. Rápidamente trata de liberar a Greg, pero la bestia quería robarle la linterna. Entonces el leñador empieza a pelear nuevamente con la bestia. Más tarde, Weird encuentra la linterna del leñador y logra ver a su hermano que está convirtiéndose en árbol. Greg le pide disculpas, pero Weird lo interrumpe diciendo que él debe disculparse, ya que se dio cuenta que todo eso pasó por su propia culpa. Greg le dice que robó la piedra y que la devuelva a su dueña por él. Weird le dice que él mismo lo va a hacer, que no se rinda. Trata de romper las ramas, pero no tiene éxito. Justo en ese momento aparece la bestia, que pide su linterna de vuelta, pero Weird se niega a dársela, porque la necesita para volver a casa. A esto, la bestia le responde que su hermano está muy débil como para regresar a casa. Sin embargo, quiere hacer un acuerdo con Weird, prometiéndole meter el alma de su hermano en la linterna. Para eso, él debe aceptar ser el portador de la linterna y mantener la llama siempre encendida. A todo esto, Weird le dice que es una idea muy tonta, que no piensa pasar en el bosque toda su vida y que la obsesión que tiene con la linterna es como si su propia alma estuviera dentro de la linterna. Al escuchar eso, la bestia enloquece de rabia, pero Weird, con un soplido de la linterna, calma a la bestia, devolviendo la linterna al leñador, quien se da cuenta que su hija nunca estuvo dentro de esa linterna. Mientras Weird carga a Greg para irse de allí, le da las tijeras a Beatriz para que ella y su familia vuelvan a ser humanos. Le explica que se las robó a Adelaide para cortar las cuerdas y escapar, pero no lo había mencionado antes porque estaba muy enojado con ella. Beatriz se emociona y lo abraza. La bestia le dice al leñador que vaya tras los chicos, a lo que él solo responde soplando la linterna, apagando de una vez por todas su luz. Weird se despierta en el lago, salvando a Greg y su rana. Justo al salir, ve personas con linternas. Pide ayuda con su último aliento antes de desmayarse. Al despertar, se da cuenta que él y Greg se encuentran bien, rodeados de todos sus amigos.
Más allá del jardín, vemos que el leñador por fin se reúne con su hija. Lorna con su tía Susurros se encuentran felices tomando el té, y Beatriz disfrutando junto con su familia, quienes ya son humanos de nuevo. Y así, amigos, se termina esta loca historia llena de personajes extraños y lecciones de vida importantes.